Bien, mis hermanos, es un privilegio verdaderamente el primer día domingo del año reunirnos en la casa del Señor como tenía costumbre la iglesia. La iglesia primitiva se reunía el primer domingo o el primer día de la semana. Hoy estamos empezando la semana, una nueva semana, un nuevo año en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a la Escritura. La Biblia dice en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 15. Vamos a empezar con pie firme este año, porque hasta en la alabanza que nos hemos deleitado, hasta en la presencia de Dios que fluía, hemos empezado bien. Y que ese fluir de Dios, que no se quede estancado ahí, mis amados hermanos de la alabanza, sino que cada día avancemos y superemos más, donde de verasmente venga del cielo ese poder sobrenatural y nos envuelva a cada uno de nosotros. Amén, mis hermanos. La Biblia dice en el versículo 15, la primera carta de Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida ¿por quién? ¿Qué cosa? ¿Para qué? De los cuales yo soy el primero. Diga, yo soy el primer pecador. Y para eso vino Cristo. Para salvarme, para salvar mi vida, para salvar a mi familia. Para eso vino Cristo. Para eso. El apóstol Pablo dice, él dice estas palabras. Versículo 16. Pero por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. ¿Para qué cosa? Para vida eterna. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo era un pecador impedernido, un perseguidor de la iglesia de Cristo. De verasmente él no tenía clemencia ni piedad. Él los arrastraba, los llevaba y los mataba. Y si él no lo hacía, se gozaba de lo que otros hacían. Era un jovencito cuando estaba presente en el primer discípulo que fue apedreado. ¿Cuál era ese? Pero se gozaba Pablo y se burlaba de Esteban cuando Esteban decía de rodillas, veo la presencia del Señor en el cielo. Gloria a Dios. Imagínese, pero el Señor tiene misericordia de Pablo. Y si tuvo misericordia de Pablo, que mataba a los cristianos, y nosotros no matamos a los cristianos, sino más bien animamos a los que no son cristianos, que sean cristianos. Amén, hermanos. Tiene misericordia del Señor. Tiene misericordia el Señor de cada uno de nosotros. Rectifico esto. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es la palabra. Fiel y digna de ser recibida por todos y cada uno de los que no han venido a Cristo o de los que no han tenido la oportunidad de escuchar. Pero quiero recordarles algo, que hoy en estos últimos tiempos la palabra de Dios viva y eficaz, cortante más que una espada de doble filo, es predicada por todos los medios de comunicación. Y no tengamos reparo nosotros en predicar una palabra. Aunque se enoje, vuelvo a repetir esto, aunque alguien se enoje con usted, usted predique el Evangelio de Cristo, porque en algún momento, en algún lugar, esa palabra que usted la predicó, esa palabra que usted la sembró en el corazón de la humanidad, va a dar fruto. Le aseguro, mi hermano. Aproximadamente a los 20 años que me predicaron la palabra, la primera palabra a mí dio fruto. Y ahora soy un predicador de la palabra, donde me pare, donde camine, donde trabaje. Y la gloria sea para Dios. Mire, hermano, vamos a hablar sobre la visión. La visión, ¿cuál es la visión de esta casa?
estableciendo familias del reino, pero ¿de qué manera? ¿Cómo? Pero ¿cómo ganamos a uno y cómo ganamos a la familia? ¿Cómo? ¿De qué manera? Predicando la palabra del Señor a diestra y siniestra. ¿Sabe usted que el propósito de Jesucristo era esto mismo? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ese era el propósito de Él. ¿Ganar a quién? A los perdidos, dice la Escritura. Ese es el propósito de Jesucristo, es el propósito de nosotros, la iglesia, para hacer la voluntad de Jesucristo o del Señor. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Todo este tiempo hemos venido predicando y vamos a seguir predicando de este mismo tema, de estas mismas ponencias, las seguiremos dando. Pero ¿sabe qué? Predicar es fácil, pero actuar es otra cosa. Y en la actuación queremos movernos este año. No permitamos que nuestro corazón se endure o se enfríe y que no hagamos la voluntad de Dios. Recuerdo hace años atrás, vino un hombre de otro lugar, parece que era de Guayaquil, de otra congregación, y vino aquí a capacitarnos e instruirnos para evangelizar. Y comenzamos un buen grupo de hermanos a evangelizar. Y terminé yo, mi esposa y mi niña. Y después se acabó yo, mi esposa y mi niña. Dejamos de predicar. Andábamos predicando por las calles, por toda la ciudadela Jambelí, por todas las arterias de la ciudadela Jambelí y ciudadelas que están a nuestro entorno. Pero dejamos eso. Lo hacíamos casa por casa, familia por familia. Pero muchas de esas casas y muchas de esas familias donde llevamos el evangelio, yo estoy seguro que algunos ya están congregando, ya tienen a Cristo en su corazón y otros están por hacerlo. De verdad le digo esto, es una bendición predicar el evangelio de Cristo. Usted se va a enfrentar a mucho inconveniente, a mucho problema, pero usted no se preocupe, ¿sabe por qué? Porque Dios, solamente Dios o el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén, mis hermanos, eso determina la palabra. Bien, habíamos dicho esto, que la definición de nuestra visión era ganar uno y ganar una familia, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, esto lo hacemos, prediquemos el evangelio, aunque nosotros tengamos el gran deseo en nuestro corazón de que alguien ya venga con nosotros, porque hacemos muchas invitaciones. Yo hago invitaciones, vamos a congregar. ¿Dónde congrega usted, hermano? Cuando le predico a alguien, me preguntan, ¿dónde congrega usted, hermano? Le digo, en la iglesia Remanente de Sion, en la vía Hualtaco, en la ciudadela Jambelí. Está en plena vía Hualtaco y Marchena, ahí congrego. Ah, una iglesia grande, sí conozco. Unos dicen, sí he ido ahí, otros cualquier día iré. Me llama por teléfono, le llamo, he llamado a muchos para traerlos los domingos, que yo vengo los domingos. Y no vienen. No, hermano, estoy ocupado. Usted no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque aunque ellos no vengan todavía, pero un día vendrán. De eso esté seguro. Vamos al libro de Habacuc. ¿Dónde queda Habacuc? En la Biblia, ¿no es cierto, hermanos? Vaya al libro de Habacuc. Leemos en el capítulo 2. Y le vamos a leer desde el versículo 1, pero en el versículo 2 y 3 está la clave. Dice así, Habacuc capítulo 2, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Eso dice Habacuc. Habacuc presentaba una queja al Señor, pero el versículo 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribiré la visión y declárala en tablas para que corra
el que leyere en ella, para que corra el que leyere en ella. Hay una visión, permítame aquí aclarar algo. Hay una visión de esta casa que Dios ha puesto en mis pastores o en nuestros pastores, ha puesto la visión, y esa visión está escrita en un franelógrafo, está escrita en un cuaderno, porque la visión le dio el Señor al ángel de esta casa, que son nuestros pastores. Amén, hermanos. Eso dice la Biblia, y de eso es que estamos hablando. Ahora, el versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un poquito de tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si su esposa, su esposo todavía no vienen a Cristo, usted no se preocupe, siga orando, siga clamando. Si sus hijos no vienen a Cristo todavía, siga clamando. Pero tengo la esperanza en Dios que un día viene a Cristo, porque le pertenece a Él y porque estoy de acuerdo con lo que dice su palabra, que solamente pidieres creyendo y eso se hará. Usted créalo, créalo y créalo, de que lo que usted viene clamando a Dios y viene orando a Dios, eso se hará. Y sus ojos no lo vieran, por decir así. Si algún día usted pueda que muera luego mañana, usted tenga la confianza y la seguridad en Dios, que por quien usted está orando y clamando, Él viene a los pies de Cristo, porque viene. Esa es mi confianza. En agosto del año 2020 yo me debatí entre la vida y la muerte, y mi hijo entró a verme. Le dije: hijo, vuélvete a Cristo. Eso es el gran deseo de mi corazón, que te vuelvas a Cristo. No te preocupes, papá, algún día será. Eso me dijo él. Le digo: yo quisiera ver ahora que estoy vivo. No te preocupes, papá, algún día será. Dios tocará mi corazón de nuevo y volveré. Le doy la gloria a Dios, espero en Dios, aunque mis ojos no lo vean, pero yo sé que vendrá. Le digo esto como un predicador de la palabra. Es duro quizás predicarle a usted y decir: predique la palabra, como yo lo hago. Predico a otros y otros se convierten, otros vuelven a Cristo, pero nuestros hijos no quieren venir a Cristo. Pero tengo que decirlo con verdad, que usted espere en el Señor, porque Él no miente. Él no miente. Si la promesa de Él: clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas ocultas, así será. Aleluya. Aleluya. Y quiero decirle algo, mi hermano. Aunque usted le suceda algo terrible, aunque a usted le venga la adversidad, usted nunca vuelva atrás. Le digo con autoridad y poder y de nuevo, se lo digo así: usted no vuelva atrás, porque su hijo se volvió al mundo, porque su esposa no quiere venir a la congregación, porque su esposo se volvió al mundo. Usted no vuelva atrás, porque usted es usted y usted es con Dios y Dios con usted. Aleluya. Le afirmo esto con verdad, mi hermano. Aunque la adversidad le venga, usted no vuelva atrás. Usted no vuelva atrás. Aunque clame a Dios por sanidad y no vea la sanidad, usted sígale creyendo a Dios. Tengo mi niña pequeña que tiene un dolor de cabeza permanente. Ya tengo buen tiempo visitando a los médicos en la ciudad de Guayaquil. Visitando a un médico, visitando a otro médico, visitando a otro médico, porque el mismo médico tratante me manda a visitar a otros médicos. Y estamos en el proceso y mi niña sigue con dolor de cabeza. Y seguimos esperando que Dios haga el milagro que tiene que hacer. Todavía no le encuentran la enfermedad, no le encuentran el problema, pero yo sigo creyendo en el Señor, que mi niña es sana, porque vino sana a esta tierra, porque vino sana a este mundo y porque es un milagro de Dios. La visión es determinante en el proceso hacia el éxito.
Entrar en la visión implica permanecer en el plano espiritual para poder controlar todo lo que deseamos que suceda en el plano natural. Así podemos ver las cosas con los ojos de Dios y llamar lo que no es como si fuera, aleluya. Eso es lo que dice la Escritura. Usted tenga la confianza en Dios y tenga la visión puesta en el Señor, que sus ojos no se aparten del Señor, porque la Escritura dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. El propósito para que se concrete la visión de la iglesia, debemos tener en cuenta el propósito de Cristo al instruirla, o al instituirla, porque Cristo instituyó la iglesia. Cristo instituyó la iglesia, gracias por ese amén. Cristo, y cuando Cristo instituyó la iglesia tenía un propósito. ¿Y por qué vino Cristo a este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Vaya a Mateo. ¿Y para qué vino? Vaya a Mateo capítulo 9, versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué cosa? Por eso es que le digo, usted predique de Cristo, predique de arrepentimiento, porque ese es el propósito de Jesucristo y es el propósito de Jesucristo para su iglesia. El Señor a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, pero no de nosotros mismos, sino de la reconciliación de los que no conocen de Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, vaya también a Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar ¿a qué cosa? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? ¿O quién se ha perdido? La humanidad entera. Y gloria a Dios que a nosotros ya nos encontró. Ya dejamos de ser perdidos. Ya nos encontró, Él nos buscó, Él nos amó primero. Nosotros después a Él entendimos por qué vino Cristo y que ahora hablamos bonito. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. Uno de los deseos y mandatos de Cristo antes de dejar la tierra fue ir y hacer discípulos por todas las naciones. Ese versículo lo conocemos hasta de memoria, hasta al revés. Si nos permiten decirlo al revés, lo decimos al revés, pero lo conocemos. Está en el conocimiento intelectual, pero en la práctica no lo hemos hecho, y si lo hemos hecho a medias. Ahora es tiempo de empezar de nuevo. Amén, hermanos. Ahora es tiempo de empezar de nuevo. Tenemos que pedir a Dios perdón por no haber hecho cuando era de hacerlo, pero que estamos vivos y tenemos la oportunidad de empezar a hacerlo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mateo 28, 19, 20, démosle lectura para recordarlo, a pesar de que lo sabemos de memoria, pero lo vamos a poner en práctica, si Dios así le place de hoy en adelante. Mateo 28, 19, 20, dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta palabra, por tanto, id, tiene un significado muy grande. Por tanto, id. Escuche bien. Todo creyente, todos nosotros, esto no es cosa de los pastores nada más, es todo de cada uno de nosotros los que conocemos de Cristo. No es de los predicadores, es desde el más pequeño, desde el que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses en la congregación. Ella es un cristiano si aceptó a Cristo de corazón. Si tiene 1 mes, si tiene 1 día y lo aceptó a Cristo de corazón, ese ya tiene la facultad y la potestad de ir a predicar el evangelio de Cristo a su familia. Amén, hermanos.
No espere tener 2 meses, no espere tener 3 meses o 1 año, 10 años, 20 años en el Señor para ir y empezar a predicar el Evangelio. No, mi hermano, es de cada uno de nosotros esa responsabilidad. Todo creyente debemos entender qué significa ser discípulo de Cristo y cuál es nuestra responsabilidad ante este mandato. Esta orden involucra a toda la iglesia. Nosotros, la iglesia, es el único instrumento con que cuenta Dios para lograr el sueño de Jesús, llevar su palabra por toda la tierra. Aleluya. Un mandato de Él para todos y cada uno de nosotros. Hay lugares donde todavía no llega el Evangelio y quisiéramos ir allá, pero verdaderamente cada día tiene su propio afán y cada día su propia necesidad, y nosotros, cada uno de nosotros, nuestra responsabilidad en nuestra familia, en nuestro hogar y en todas las cosas que hemos determinado hacer. Pero vamos a esto. Ir tiene que ver con buscar a los que no conocen de Cristo. Por eso dice, por tanto, id. Y ir quiere decir que hay que ir a ver a los que no conocen de Cristo. Segundo, hacer discípulos es más que predicar el Evangelio. ¿Por qué le digo esto? Que hacer discípulos es más que predicar el Evangelio, porque hay que empezar cuidando al recién nacido. Yo recuerdo hace ya 16 años atrás que me convertí al Evangelio de Cristo, y había el día martes que veníamos a aprender los que recién nos convertimos, y era una gran multitud que veníamos a aprender de los que ya sabían, de los que tenían el conocimiento, y éramos enseñados, éramos instruidos, éramos capacitados, y así comenzamos a levantarnos y ahora somos discípulos de Cristo. Gloria a Dios por ese amén. Y yo creo que ahora en este tiempo vamos a continuar haciéndolo de la misma forma, de cuidar de ese que recién viene a Cristo, porque hay una gran necesidad. Y cuando alguien recién viene a Cristo, se lo digo hasta por experiencia, tiene hambre y sed de la palabra de Dios, tiene el gran deseo de conocer a Dios, de una profunda, ¿qué diría yo? O exigencia que él tiene, que él quiere, que él desea que le hablen del Señor. Él quiere conocer a Dios profundamente en su corazón. Hacer discípulo es más que predicar el Evangelio, es cuidar al recién nacido espiritualmente, es lograr que se afirme en su decisión por Cristo, de tal manera que experimente un cambio de vida y se involucre en la iglesia. Es formar hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Eso es hacer discípulos. Podemos predicar bonito, pero ser discípulos del Señor es otra cosa. Ahora, si somos discípulos del Señor, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es un gran compromiso con el Señor, y nosotros estamos más en el compromiso de nuestras vidas secular que antes comprometidos con el Señor. Y de eso tenemos que pedir perdón a Dios por aquello, porque más nos involucramos en lo que tenemos que hacer secularmente que antes en lo que tenemos que hacer en lo espiritual. La iglesia estamos más en las cosas de afuera que en las cosas de acá adentro espiritualmente. Verdaderamente sí, con todo respeto, quizás uno o dos esté bien involucrado en el Señor, bien comprometido, pero el resto no estamos. ¿Sabe un gran objetivo para nuestra iglesia, o el objetivo de nuestra iglesia, o el objetivo de nuestra congregación? ¿Sabe cuál es? Es conquistar a Huaquillas para Cristo, y eso lo hemos venido hablando muchos años atrás. Ese es el objetivo, ¿sí o no, pastora? Convertir a Huaquillas para Cristo. Eso es la meta, eso es el propósito.
Y ese es el propósito de Dios primeramente. Pero que tenemos que hacerlo nosotros. Amén, hermanos. Vamos a empezar desde ahora. El objetivo de nuestra iglesia o de nuestra congregación es conquistar a Huaquillas para Cristo, proclamando, o de qué forma lo vamos a conquistar a Huaquillas para Cristo, proclamando el evangelio de las buenas nuevas a todos por igual, mostrando la compasión de Jesús en forma práctica, enseñándoles a vivir una vida victoriosa. Amén, hermanos. La iglesia de Cristo somos usted y yo. Empecemos. Lo que le decía a mi hermano al principio, usted siga orando y siga clamando a Dios por el propósito de su familia, por el propósito de sus amigos, por el propósito de sus vecinos. ¿Cuál es? El gran deseo de su corazón, igual que el mío, yo creo que es que su vecindad, su familia, sus hermanos, toda su parentela vengan a Cristo. Ese es el pensamiento de Dios para la iglesia del Señor. Ese es el pensamiento de nosotros como cristianos. Aleluya. Pero hay un objetivo. El objetivo de nuestra iglesia es conquistar a Huaquillas. El fundamento que es la oración por toda la ciudadanía. Jesús mismo comenzó esta visión al orar antes de escoger a sus 12 apóstoles. Él primeramente, antes de escogerlos, oró, clamó a Dios. Aleluya. Y nosotros tenemos que ser en eso. Y luego modelar una vida de oración. Todo se consigue perseverando en oración. Todo lo que anhelamos en el plano natural debe ser conquistado primeramente en el plano espiritual. Con esto termino. Este es el fundamento, la oración, mis hermanos. Sigamos adelante. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos adversidad, pero nada de eso que nos haga retroceder. Amén, hermanos. Nada de eso nos haga retroceder. La gloria sea para el Señor. Póngase pie por un momento. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por la ponencia de esta palabra, Señor. Gracias porque una palabra de las cuales usted ha determinado en esta mañana, la pondremos en práctica de hoy en adelante. Una palabra de aquello, porque digna es tu palabra de ser escuchada por todos. Y digno de ir y predicar el evangelio, dice tu palabra. El mandato, el propósito que usted nos ha dejado como iglesia, como cuerpo de Cristo. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios eterno. Y nos has permitido reunirnos como iglesia tuya, como cuerpo de Cristo en este lugar. Muchas gracias te damos, Padre, porque hoy vienen mejores días, mejores tiempos, mejor momentos, Dios eterno, de seguirte a ti más que cualquier otra cosa. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. A usted sea la gloria, la honra, la alabanza y la pleitesía por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya.